Todos una vez más y retomamos el tema en este día espectacular con este invitado de lujo que tenemos, con el doctor Víctor Atala. Y retomando el tema, doctor, ¿qué es un virus? Muy bien. Una muy buena pregunta, Américo. Mira, todavía la ciencia está investigando mucho sobre los virus y tratando de aprender mucho sobre los virus, pero vamos a definirlo lo mejor posible con lo que tenemos. Un virus es un agente infeccioso acelular. ¿Qué significa esto? Que un virus no es en sí un ente vivo, es una partícula, un pedazo de material genético que necesita una célula para vivir y replicarse. Entonces, es importante saber que los virus no funcionan sin una célula extra. Aquí puse una foto, si se puede ver. Sí, sí, se aprecia Pues, perfecto. esta es la estructura del virus. Esta parte que está aquí dentro es el material genético. Los virus todos tienen siempre una envoltura, una cápsula que los protege para que el material genético no muere. Y luego tiene también unas proteínas que están en la periferia del virus, que son las que sirven casi siempre para enlazarse a la célula. Una vez el virus entra a la célula, convierte a la célula en la secuestra, Es capta, como un esclavo. y eres mi esclava. Tú vas a trabajar para mí y yo voy a hacer que tú produzcas millones y millones de copias mías. Tú vas a hacer miles de clones, millones de clones míos, y yo te voy a destruir a ti y voy a salir de tu célula después que tú me destruyas para mandar a otra célula más y así ir capturando más y más células. A menos que la célula tenga la capacidad de pelear con el virus. Si la célula tiene la capacidad de pelear con el virus a través de un concepto que llamamos inmunidad. Inmunidad es la capacidad de reconocer un agente externo, un virus, una bacteria, que entre al cuerpo. El cuerpo ya la conocía por un evento previo, por una vacuna, y dice, ya yo te conozco a ti. Yo te tengo en mi cámara fotográfica y produce una serie de sustancias específicas para aniquilar ese virus. Se llaman anticuerpos. Entonces, como entendemos, el virus, lo más importante es entender que a diferencia de las bacterias, que son organismos celulares, no son celulares, son organismos que solamente viven infectando una célula y convirtiendo la célula en su estómago, básicamente. Doctor, entendiendo de que los virus son tan viejos como la humanidad ¿Mm? y durante toda la historia hemos padecido y hemos tenido durante nuestro ciclo humano una cantidad de virus. Entonces, ¿qué hace a este virus tan diferente y a la vez tan resistente? Muy buena pregunta. Bueno, lo diferencia es que es nuevo, es un virus nuevo. Que no había una secuencia ya que se había estudiado anteriormente. No, es un virus nuevo. Proviene de una familia que conocemos, los coronavirus, que hay muchísimos coronavirus. Ya hemos tenido experiencia con coronavirus 5 a 7 veces en el pasado, pero este virus es nuevo, tiene una secuencia genética, un genoma diferente. Entonces el cuerpo, nuestros cuerpos, la humanidad, la población mundial no ha tenido experiencia con él. No tenemos la cámara fotográfica de este virus que nos Es en permita decir, específico. no tenemos ese, no. Porque la cámara fotográfica es muy específica. Correcto. La cámara es muy específica. Es como cuando tú te quieres conectar a la computadora tuya, te reconoce por tu cara, face, el screen, o lo que sea, ya es específico, muy específico. Entonces, el virus, este es nuevo. En realidad, el virus no es muy resistente. Es muy resistente dentro del cuerpo, pero fuera del cuerpo es muy blandito y muy débil. El virus tiene una cápsula muy suave que se destruye muy fácilmente solamente con un poquito de agua y jabón. Si usted se lava las manos, inmediatamente el jabón destruye la cápsula del virus, la parte interna del virus, que es el material genético, queda sin protección y muere. El virus también muere si no encuentra a quien infectar rápidamente. Y eso depende del tiempo de donde esté.
horas, minutos, hasta 2 o 3 días. Todo depende de dónde esté. De la superficie en la cual se esté alojado. Está en la piel, si está en la tela, si está en el plástico, si está en el metal. Todo depende del tiempo. Dura más un poco en el metal, hasta 3 o 4 días. En las telas puede durar hasta 4 o 5 horas. En los materiales de cartón, 24 horas. En los plásticos puede durar 48 o 72 horas. Va variando, médico, la duración. Pero lo importante es entender que si no encuentra un huésped, ahí se quedó y muere. Y es por eso que es importante lo del aislamiento y el distanciamiento social, porque si no tiene a quien infectar, ahí falleció. La resistencia es cuando entra al cuerpo, que ahí se vuelve muy resistente, porque este virus, y quiero compartir una foto, tiene una afinidad especial por un receptor específico en las células que está en muchas partes. Entonces, si pueden ver aquí, esto que está aquí sería la célula humana. Sí. Estos serían los receptores donde el virus entraría. Y como pueden ver, esos receptores que se llaman AC2 están en todo el aparato respiratorio muy frecuentemente, desde la nariz hasta los alvéolos, los pulmones, pero también están en todos los vasos sanguíneos, está también el epitelio de los riñones, está en todas partes. Aun y cuando la puerta de entrada es mayor a través de la vía respiratoria, puede afectar todo el organismo. Entonces, una vez el virus reconoce este receptor, entra aquí y cuando hace la conexión, ya penetra fácilmente la célula y de ahí ya sí es un poquito difícil de combatir el virus, porque ya está dentro de las células y para tú matar el virus, entonces tendría que, como te digo, también en cierta forma acabar con la célula, porque ya está dentro de la célula. Lo que queremos es evitar que el virus penetre la célula y la infecte. Claro, esa es la teoría de tener todo el protocolo de distanciamiento social, de guantes, etcétera, para poder desarrollarlo así. Ahora bien, doctor, vamos a dejar volar de la imaginación y desde el punto de las teorías de conspiración. ¿Es este un virus desarrollado por humanos para fines personales? ¿Tendría este tipo de características o esto se queda solo en la mitología de las teorías de conspiración? Okay. Yo le pido a Dios y creo en Dios que nunca nadie en la existencia pudiera tener tanta maldad interna para crear algo que haga tanto mal. Yo hasta el momento no hay ninguna evidencia formal de que haya sido creado en un laboratorio. No podemos decirlo formalmente en lo más absoluto, porque sabemos que este virus se parece mucho a otro virus y por eso el nombre de él. El primer virus se llama SARS-CoV-1, que fue por una epidemia pasada. Sí, que fue en Asia también, donde se origina. Entonces, este virus comparte un 80 y pico % del genoma de ese virus. Lo que pensábamos es que fue que este virus mutó, cambió y se produjo esto, que estaba en animales y que a través de contacto con humanos y utilizar un mamífero en el medio que todavía no hemos establecido perfectamente, se puede decir que del murciélago pasó a un pangolino, otros dicen que a otros animales, pero todavía no estamos bien seguros. La teoría más es que infectó un mamario, un animal mamífero, perdón, y de ahí el hombre lo cogió por técnicas de mala alimentación, también porque nosotros estamos invadiendo mucho terreno para agricultura, correcto, cosas que no estamos utilizando anteriormente. Entonces ya tenemos un contacto mucho mayor con especies que antes no teníamos tráfico tan fluido. Entonces hay algo que se llama zoonosis, que es las infecciones de virus, bacterias y microbios que solamente se dan en animales y están infectando al hombre. Pero no podemos decir a ciencia cierta que este virus se originó en un laboratorio. La teoría es que fue una evolución de un virus previo que cambió y que ahora se transmitió del murciélago, que es el huésped primario, a un mamífero y el mamífero pasó a un hombre. En ese mismo tenor, pero ya poniendo los pies sobre la tierra, ¿tiene explicación la incidencia tan alta
en el ataque al sistema respiratorio, que es de una manera despiadada y muy violenta. Y recuérdate lo que te expliqué, Américo, Correcto. que el receptor AC2 que está en las células se encuentra minado por todo el sistema respiratorio. O sea, desde la nariz hasta todo el sistema pulmonar entero está lleno de receptores AC2. Entonces, la vía respiratoria, que es una vía común de infección de virus, todos sabemos que la gripe casi toda se transmite por la vía respiratoria, la influenza, todo eso, entra por la nariz, encuentra los receptores, baja al tracto respiratorio inferior y ahí tiene una particular, vamos a decir, implicación. Es masiva la cantidad de receptores que hay ahí, entonces tiende a afectar mucho. Pero también sabemos que está mucho en los vasos sanguíneos, en todos los vasos sanguíneos, y por eso ahora vemos que muchos de los problemas que tienen estas personas se deben a trombos, a coágulos, a enfermedad vascular. Porque ya tienen ese tipo de patología dentro de su cuadro. Es por esto. Es parte. Eso es un riesgo, un factor de riesgo, pero aún así, el virus, aunque usted no tenga patología, va a encontrar receptores en esos vasos sanguíneos. Ahora, si usted tiene la patología en esos vasos sanguíneos, usted tiene hipertensión, enfermedad coronaria, otro tipo de enfermedad, diabetes, y sistema inmune débil, entonces, cuando entra al vaso sanguíneo o al receptor, va a tener más facilidad para atacar, para replicarse y para aumentar lo que llamamos aumentar la carga viral, la cantidad de virus que está dentro del cuerpo. ¿Es por esto el alto porcentaje en adultos masculinos sobre los 55 años? Bueno, por esto que usted acaba de explicar. Sí, en parte es esto. En realidad, debemos explicar que no es que sea más frecuente en personas mayores de 55 años, es que es más sintomático y más peligroso en personas de edad. Pero si nosotros hacemos un rastreo en la población, todo el mundo se puede infectar. Desde Sí, claro. infantes, sí, todos se pueden infectar. No que sea más común, lo que pasa es que la mayoría de jóvenes y niños no van a tener síntomas. 30%, 35% no van a presentar ningún síntoma y un alto por ciento, hasta un 70 o un 80% va a presentar síntomas muy leves. Y lo que vemos son las personas de 50, 55, Correcto. 70 años que se afectan gravemente o moderadamente y tienen que ir a un hospital o acudir a un médico para atenderse. Y por eso es que las estadísticas tomas en estos pacientes que sin lugar a dudas tienen mucho más riesgo. Toda persona por encima de 60 años, toda persona con diabetes, hipertensión, arritmias, enfermedad cardíaca, asma, personas con enfermedad inmune, personas con cáncer, tienen una mayor predisposición. Los obesos también, una muy alta predisposición también a problemas y complicaciones por el virus, porque tienen que asociarse a otras enfermedades también. Hay una disyunción ahora con los fumadores. Yo siempre digo que los fumadores tienen un riesgo mucho mayor. Ahora hay un grupo que dice que en cierta forma no se ve así, pero hasta el momento la evidencia es que también los fumadores tienen un riesgo mucho Tiene un mayor alto riesgo. porque tienen enfermedad pulmonar también. Quería preguntarle en ese mismo tenor, viendo las estadísticas y tomando las estadísticas en Estados Unidos, un elevado ataque en la población latina y afroamericana. ¿Hay alguna estadística del por qué? Sí. Y se lo pregunto desde el punto de vista de que nosotros como latinoamericanos, nuestros rasgos pues son ampliamente afroantillanos. Y lo que les afecta a esa población allá, pues de alguna manera nos afectará a nosotros aquí, si tiene algún tipo de características. Así es. Entendemos que son varios los factores por los cuales esos dos grupos étnicos están más afectados. Una obvia es la genética. La expresión de los receptores AC2 que hablamos es mucho mayor en personas de color, en afroamericanos, mucho más, africanos, afroamericanos, mucho mayor esa expresión de ese receptor. Y en los latinos se da también un poquito más esa expresión, pero también que tenemos una alta incidencia de problemas, obesidad, diabetes, mala nutrición, y tenemos que atender un sistema inmune un poquito más débil.
que el resto de la población. Los grupos económicos, los latinos y los afroamericanos tienden a tener menos ingresos, por lo tanto tienen una nutrición menor, tienen ahí De menor calidad. Exactamente, de menor calidad para el sistema inmune, tienden también a ir más tarde a los médicos, no están bien controlados cuando tienen problemas cardiovasculares, no se toman sus medicamentos. Entonces, si usted tiene un problema y no cuida ese problema, entonces ese problema que ya es un riesgo va a ser mucho mayor en este caso. O sea, la hipertensión es muy alta en afroamericanos y en latinos y muchas veces no estamos tomando los medicamentos adecuados o no lo tomamos. Entonces, estos son los grupos étnicos que lideran las estadísticas y por eso es la frecuencia tan grande que vemos en la enfermedad. De los estudios en Estados Unidos vimos que hay más complicaciones, pero en Italia hubo y Alemania hubo muchos y no tienen esa misma cantidad de... Ahí se explica por otra cosa, se explica por dos cosas. Uno, por los genes, ellos tienden a tener unos genes también que los predisponen, tienen un tipo de sangre más común y hay unos genes que llamamos haplotipos, que son más comunes en esa población. También tienen una población más envejeciente, son muy fumadores y tuvieron antecediendo una epidemia importante de influenza y gripe que dejó el sistema inmune muy afectado. Son muchas cosas que afectan, ¿entiendes, Américo? Son muchas cosas se va sumando. Así mismo, es una sumatoria de datos que debemos evaluar en cada paciente, en cada persona. Ok, doctor, hablamos de protocolos sanitarios, distanciamiento social, confinamiento, pero hablemos de las medicinas. Hay una gran cantidad de información que circula en las redes y aparte de eso que algunos mandatarios han tomado como buenas y válidas. Y quiero tomar este momento para que hablemos sobre eso. Habla, por favor, de la hidroxicloroquina. Muy bien, mira, la hidroxicloroquina, un medicamento muy viejo, muy conocido, es un antimalario. Se utiliza para el paludismo, se da en muchísimos sitios. Tiene un amplio espectro de acción para virus y para todo tipo de microorganismos, porque es duro, es fuerte. Para tú darle a la malaria, tiene que ser fuerte. Entonces, tiene un amplio espectro. Por antecedentes y por estructura sabemos, por la forma en que se comporta el virus, que este tipo de sustancias tienen un efecto antiviral y destruyen parte de la cápsula del virus, que hacen que el virus se ponga débil y fallezca. La evidencia inicial en países fue que era extremadamente buena y que tenían un alto índice de éxito. La hidroxicloroquina, sobre todo, porque hay dos, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Ambas se usan, pero la hidroxicloroquina tiene menos riesgos. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina? Es que a medida que fuimos evaluando y el uso fue muy, vamos a decir, entre nosotros muy a lo loco y sin experiencia, se empezó a dar dosis no adecuadas y vinieron complicaciones en pacientes cardiovasculares, pero la hidroxicloroquina hasta el momento se sigue usando y está en los protocolos de acción como una medicina que se da en lo que llamamos el sistema de medicina de compasión. Debemos entender, Américo, algo. No hay ningún medicamento 100% efectivo contra el coronavirus. No hay ninguno. Si Dios libre, a ti te da el coronavirus o a mí me da el coronavirus, vamos a hacer los dos conejillos de India. Nos van a dar medicamentos para probar. Nos van a decir, coge esto y vamos a ver cómo te va. Y por eso es que es importante entender, que las personas entiendan que deben cuidarse, porque no hay medicamentos todavía. Y si podemos esperar un tiempecito hasta que tengamos medicamentos conocidos, es mejor coger la infección un poquito más tarde, porque muchos de nosotros las vamos a coger. Pero en cuanto a la hidroxicloroquina, la evidencia hoy es que es 50-50, vamos a decir, 50-50, que ayuda a muchos pacientes si se usa adecuadamente, pero en otros pacientes puede ser que no tenga el éxito adecuado. Yo se lo traigo a colación porque en algunos momentos en Estados Unidos el primer mandatario de la nación norteamericana lo presentó como la cura milagrosa en un momento y eso fue debatido ampliamente y llegó a las redes y llegó a una cantidad de analistas
Sin embargo, hace una semana Japón acabó de aprobar el Remdesivir, que es otra medicina que ellos han tratado con éxito. Para cerrar el tema de la hidroxicloroquina, mucho de lo que hemos leído tiene que ver con los efectos secundarios de por qué se deja de utilizar, porque hay una carga hacia el corazón. Sí, no se puede producir arritmias, puede producir arritmias fatales en algunos pacientes. Si usted la usa bien, si usted la usa bien, y usted le indica bien, y usted monitoriza bien a los pacientes, es muy raro. Que el problema es que no se estaba haciendo así, se estaba utilizando, vamos a decir, sin mucho protocolo. Pero si se usa adecuadamente, no debe haber problemas, muchos problemas. Y es un medicamento relativamente de bajo costo, ¿Sí? que podría usarse masivamente. O sea, al momento de llevarlo masivamente es que se abarata el costo. Sí, Actualmente lo es. relación, Había una discrepancia. La cloroquina y la hidrocloroquina, la cloroquina es de muy bajo costo, de muy bajo costo. La hidrocloroquina es un poquito más de costo, pero en relación al medicamento que tú me preguntaste, sí, es de muy, muy bajo costo. El Remdesivir. Sí, por eso lo traje a colación, y disculpe que lo interrumpa, porque quería presentarle a nuestros internautas, a todos los amigos, los pros y los contras y las realidades de cosas que ellos leen, de nombres a veces que son hasta difíciles de pronunciar. Es muy buena pregunta, Américo. Mira, es una excelente pregunta y te digo de corazón, Américo. Mira, yo he visto los estudios del Remdesivir y fue aprobada rápidamente en Estados Unidos, inclusive la FDA ya aprobó el uso en Estados Unidos como la droga del coronavirus. Aquella droga milagrosa, podríamos llamar. Los estudios no dicen eso. Okay. Inclusive hay estudios de China que dicen que no les fue bien. Inclusive un estudio publicado fue sacado del sistema porque los resultados no fueron adecuados, no fueron buenos, y tuvieron que sacarlo del sistema para que no afectara al otro estudio próximo. Pero es una droga muy costosa, muy, muy costosa. Y en los estudios que he visto, lo único que ha demostrado es reducir la cantidad de días que el paciente tiene síntomas, pero no ha reducido el tiempo de ventilación, no ha reducido, no ha tenido efecto de mortalidad. Así es, sí. No reduce la tasa de mortalidad per se. Enormes para decir que es una panacea y de que es una droga que debe ser ya la droga Yo he tenido experiencias no con el Remdesivir, he tenido experiencias con la hidroxicloroquina y he tenido experiencias con otro medicamento y me ha ido muy bien cuando lo uso adecuadamente. Tengo otro medicamento que se llama la ivermectina. Sí, favorable sobre. Muy bien, me ha ido bien. La ivermectina es un antiparasitario de muy uso hace muchísimo tiempo. Lo utilizan en los animales también, como un vermífugo. En los hombres, en la serie, se usa para el piojo, los piojos, para problemas en la piel, para parásitos. Y la ventaja de este medicamento es que es de muy bajo costo, uno, y que no tiene los problemas de otros medicamentos, porque no tiene efectos secundarios. Es mínimo. El único efecto secundario que tiene es que tú vas a orinar sustancia y puede contaminar el medio ambiente, pero eso sí tú no lo haces bien. Pero la ivermectina es de muy fácil uso. Y a mi experiencia personal, cuando salió el primer estudio, yo contacté a todos los laboratorios en República Dominicana para empezar a usarla. Y rápidamente se convirtió esto no aparecía en la medicina por ningún lado, pero gracias a Dios pude contactar y establecí una experiencia personal de muchos pacientes y me ha ido muy bien con la ivermectina. Se recuperaron bien, un alto porcentaje de recuperación. Hasta el momento yo no he tenido un paciente que no le haya dado el medicamento ambulatoriamente en la mayoría de los pacientes que no haya funcionado bien. Una mejoría en 36 a 48 horas. El virus se sale del microorganismo mucho más rápido. He hecho pruebas de laboratorios de PCR antes y después, y usualmente es más rápido darle el diagnóstico de cura a un paciente porque el virus desaparece más rápido del sistema. De nuevo, son experiencias personales, anecdóticas, y por eso yo no estoy diciéndolo por todos los lados como algunas personas que es una panacea. Pero mi experiencia personal es que es muy buena,
el riesgo es mínimo y podemos usarla en pacientes bien hechos. O sea, yo he utilizado muy bien esa medicina. No, por eso quería que la compartiera con todos nosotros, porque obviamente tener la experiencia de primera mano entre las tres medicinas que hemos hablado, pues nos da una idea más clara a la hora de poder juzgar y entender los tratamientos. Y esto va para tantas personas que nos ven alrededor del mundo, más en nuestra América. Estamos conversando con el doctor Atala, eminente cardiólogo, que nos hace el honor de estar conversando con nosotros sobre esta pandemia, sobre el coronavirus, sobre el distanciamiento social y sobre tantos puntos importantes. Sus preguntas, por favor, nos las pueden dirigir al Twitter de Sabías un Dato, o pueden directamente en nuestra transmisión live a través de Twitter, haces las preguntas y desde los servidores centrales nos las van a reenviar, y al final de nuestra intervención el doctor Atala estará con mucho gusto pues interactuando con todos nosotros y respondiendo todas estas preguntas. Doctor, lo próximo que hemos visto, quisiéramos su opinión sobre este estudio del científico israelí Ben Israel, donde él dice que el COVID-19 o el coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días. El científico es un matemático, un estadístico, o sea, es un experto en estadística y ha computado supuestamente muchos países y ha observado una curva regresional en el que el virus toma unos cuantos días para alcanzar el pico y unos tantos días para desaparecer el sistema, no importando, dice él, que hagamos cuarentena, que hagamos nada. En la comunidad científica, desde el punto de vista de salud, esto no es un médico, es un matemático, un estadístico, no ha estado de acuerdo con la exposición de Ben Israeli, porque los patrones de este virus todavía no son conocidos perfectamente. Y no podemos pensar, por ver unas curvas iniciales, que este va a ser el comportamiento global. Todavía no sabemos si hay una segunda oleada. Todavía no sabemos la inmunidad de rebaño, o sea, la cantidad de gente que está infectada en el cuerpo. Todavía no sabemos la respuesta del sistema inmune. Todavía no sabemos muchas cosas para establecer y decirle al mundo entero que esto desaparece en 70 días. Entonces él se basa en un sistema de números estadísticos y la cantidad de variables posible no lo hace real el concepto que él quiere aplicar o que pretende. Mira, él inclusive dice que todos los países da por igual, pero nosotros, inclusive países que no usaron cuarentena, y él dice, no, que hicieron lo mismo. No, no es igual. O sea, porque las curvas se comportan diferente, hay más casos rápidamente, se colapsa el sistema de hospitales y, de nuevo, no hay información todavía suficiente para establecer cuál va a ser el patrón de comportamiento del virus en personas que se infectaron y no tuvieron síntomas o están asintomáticos, y en personas que están recuperadas, porque hemos visto que estas personas pudieran volver a tener una expresión del virus otra vez. O sea, ¿cómo podemos establecer que va a ir a cero en 70 días si no conocemos todas las características del virus? Correcto. Hablemos de las mascarillas. Las mascarillas, ¿es su uso efectivo o no? ¿Debe de utilizar la población en general, o solamente el que está enfermo, o solamente el que está sano? Porque hemos visto diferentes posiciones, incluyendo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que primero emite un comunicado hace alrededor de 2 meses y una semana después se retracta y dice todo lo contrario. Mira, Américo, con eso pasó algo cómico, porque yo desde que empezó la pandemia convertí mis redes sociales en un ente de información, me convertí en un ente de información del virus. Y desde que empezó la pandemia, yo siempre fui un abogado de las mascarillas. Siempre fui mascarillas. Pero para todos, para los que los presentan, para los que están sanos, era el protocolo para todo el mundo. Para todos, pero de diferentes tipos de mascarillas, eso lo vamos a hablar en un momentico. Porque yo veía que los países que había uso de mascarillas, las curvas se comportaban de una forma mucho más benigna, mucho más quieta. Si tú te pones a ver, en los países asiáticos ellos tuvieron una experiencia, por lo menos la que ellos reflejan, que no fue tan dramática
como en los países Como en América realmente y en Europa también. Occidente, exactamente. Sí. Porque ellos están acostumbrados ya a epidemias previas a estar usando mascarillas, a estar usando mascarillas en el medio. Y luego se demostró que el virus no solamente se transmitía por las gotas al toser, sino también que se transmitía al hablar, que si usted hablaba, usted estaba transmitiendo el virus. Entonces, las mascarillas son efectivas, muy efectivas. No hay dudas de que son efectivas para el personal médico. Esas deben ser especiales, unas mascarillas que se llaman N95, en otros casos las quirúrgicas, porque esas son mascarillas especiales que llaman mascarillas respiradores, en la cual se bloquea en un 95% más la filtración del virus. Esas deben dejarse para el personal de salud, para que no escasee para ellos. Al igual que las quirúrgicas, si usted tiene quirúrgicas en su casa, use esas. Pero usar cualquier tipo de mascarillas, ayuda. Es mejor que no usar nada. Inclusive, tenemos ya la CDC, la OMS y todos emitiendo comunicados de cómo hacer mascarillas de tela en su casa fácilmente. Yo recomiendo que si van a hacer una mascarilla de tela, se guíen de esos videos y que utilicen un algodón bien tupido, mezclado con gasa, con chifón o con un poquito de spandex o poliéster, un material que hace que el paso sea mucho más difícil. La ventaja de las máscaras, estas mascarillas de tela, es que no todo el mundo puede estar comprando mascarillas todos los días, que son reusables. Correcto. Pueden detener en un 30 a un 40% las transmisiones. Es importante entender, Américo, vamos a decirte algo más, que las mascarillas, este tipo de mascarillas, lo que hacen es impedir que tú contagies a otras personas. Las mascarillas de médicos sí impiden que tú te contagies, pero estas mascarillas lo que evitan es el contagio hacia afuera, no hacia adentro. Correcto. Por eso quería hacerle la salvedad que entonces las mascarillas artesanales que están hechas en casa son las que necesitarían ese tipo de escudo, de parámetro que usted hablaba, de la gasa, del algodón, etcétera. Porque hemos visto una cantidad de videos enormes. En mis redes, forma de cómo hacerla, está en todos sitios. Por favor, busquen de fuentes confiables, busquen de la OMS, de la CDC, de fuentes confiables y fabriquen su mascarilla en su casa y úsenla, lávenla adecuadamente, úsenla y van a estar protegiendo a muchas personas en el medio. Hablemos de la fumigación masiva. Hemos visto una cantidad de videos en Europa y en América del Norte y en América en sentido general, donde hacen una fumigación y hacen un lavado de las calles, de las aceras, y hay todo un cuerpo especializado en ese tipo de situaciones. La discusión sobre esto es efectivo a corto plazo, a mediano plazo, o es algo que vamos a tener que implementar como protocolo, digamos, municipal a partir de este momento. Mira, estamos aprendiendo mucho del virus todavía. Como estamos aprendiendo mucho del virus todavía, estamos utilizando todos los medios posibles para disminuir la presencia del virus donde quiera que sea. Entonces, sabemos de algunas sustancias que se utilizan en las fumigaciones que tienen efectividad antiviral importante. Y como sabemos que el virus se queda en superficies por un tiempo suficiente, en los metales, inclusive en el aire, se dice que por unas 3 a 4 horas, en el piso, si hay áreas de metales o algo. Entonces, limpiar y echar esto puede disminuir la carga viral, la cantidad de virus disponibles. Sabemos que muchas de las partículas caen al piso y pudieran estar en contacto con los zapatos, y la persona ahí con los zapatos a la casa y al mover los pies, agitar el aire y también convertir en una fuente de contagio. Todo esto son suposiciones importantes. Lo que sí es interesante saber que todo lo que nosotros estamos haciendo o se está haciendo es partiendo del hecho de que no conocemos todos el virus, que sabemos que eso funciona en otros virus o puede funcionar en otros virus y de que las sustancias que estamos utilizando o que se están usando han demostrado capacidad antiviral in vitro. In vitro significa en laboratorio. O sea, cogemos el virus, le echamos esa sustancia y el virus muere. Entonces, las ciudades están tratando de usar eso para disminuir la carga viral en superficies que estén fuera. La van a utilizar en los trenes, en los metros, en todas las superficies que puedan usarla.
Creo que también, aunque vamos a hablar un poquito, creo que es parte también de llevarle a la población Sí, un mensaje, de decir, estamos haciendo sí, algo por ustedes, sí. estamos haciendo algo por ustedes, estamos trabajando con ustedes. Reaccionar, seguro. Seguro. En ese mismo tenor, doctor, hay muchos hogares que tienen humidificadores y tienen eh, eh, dispositivos de olor que queman. ¿Hay algo que se pudiese utilizar con eso o definitivamente eso no tendría ningún tipo No, de los dispositivos de aroma, nada. Todo lo que pueda aumentar el esparcimiento de humo, como el aroma, el movimiento de aire en un área cerrada, pudiera capturar aerosoles del virus y diseminar. O sea, yo no, los aromas dicen que... Ahora, los humidificadores, hay personas que lo necesitan por condiciones específicas. Si usted lo necesita por esa condición específica, úselo. O sea, pero no es que tengan una acción específica en estos momentos. Si usted lo necesita por condiciones de alergias, asmas, por disminuir algunas partículas en el ambiente, sí, pero no porque tengan función específica con este virus, con el coronavirus. Vamos a comenzar dando paso a las preguntas que ya nos están mandando. Y esto viene y aprovechando para todos nuestros amigos que nos escuchan, este es el momento donde pueden comunicarse con nosotros y mandar sus preguntas a través de nuestra plataforma de Twitter. Pueden escribir sus preguntas ahí, el doctor estará respondiéndola en Sabías un Dato y también directamente en la transmisión a través de Periscope. Esto viene de Michael Ipa. Pregunta, ¿el COVID solo ingresa por las vías nasales y bucales o hay otros medios de contagio? Bueno, ya sabemos que hay estudios que dicen que también puede ingresar a través de los ojos, por las vías oculares, por los ojos. Y ha detectado presencia en los ojos y en las lágrimas. Ya no sabemos de otras vías, aun y cuando se detectó recientemente en un estudio, hace poco, en un estudio pequeño de 34 personas, en el cual se le hicieron muestras de semen a estas 34 personas y se detectó en 8 de ellos presencia del virus en el semen. Todavía no se ha dicho que se puede transmitir por vía sexual. Y es conocido que se puede transmitir por la vía feco-oral. Vamos a hablar de qué es eso, por la contaminación en los baños. Si usted va al baño por la vía gastrointestinal, si usted va al baño y tiene el virus también sabemos que se produce diarrea, náuseas y vómitos. Usted va a eliminar una cantidad enorme de virus ahí y si usted no se lava bien las manos, va a contaminar todo. Inclusive, una de las formas de aislamiento más importantes de ser posible en un paciente que esté aislado en casa con el virus positivo es disponer de un baño para él solo, si es posible, porque la cantidad de posible contacto ahí o de contagio es muy grande. Y si no es posible tener un baño para él solo, debe usarlo solo, el baño, después que él salga, esperar una media hora, 45 minutos, limpiar todas las superficies antes de usar el baño. Eso es de ser posible. Otra cosa importante es, hablar un poco raro, es que la persona nunca debe descargar el baño con la alerta. Porque cuando usted descarga el baño, aerosoliza todo el virus por todas las áreas, le va a caer al baño, al metal, a los cepillos de dientes, a todo lo que esté ahí, a todo lo que esté en el baño va a estar contaminado por eso. O sea que ya hablamos de la vía respiratoria, los ojos y la vía gastrointestinal. Se están haciendo estudios diciendo que puede estar, como está en los baños, que una posible fuente de contagio es a través de las aguas residuales, porque se está viendo una cantidad enorme. Todavía no se ha demostrado 100%. Y estudios en Estados Unidos, sabe que Nueva York es una ciudad muy particular porque es una ciudad vertical. Correcto. Donde viven muchas personas en apartamentos. Sí. Donde todas la densidad poblacional es. Donde todas comparten aire acondicionado, un aire acondicionado central o algo así. Se está pensando que la cantidad enorme de contagios en esas personas se piensa porque también pudiera estar esparciéndose a través de sistemas de ventilación. Doctor, tomando en cuenta los números de países desarrollados versus los países en vías de desarrollo,
¿Qué experiencia nos deja? Porque hemos visto países con altas sumas económicas que destinan para los protocolos sanitarios y sin embargo han sido los más afectados. Y la mayoría de los países que menos destinan para esos protocolos han tenido una mejor respuesta del virus. Es una pregunta que nosotros estamos perplejos. Eh, Entendemos que hay varios factores. Uno es que a ellos le agarró primero que a otros países. Esto empezó en países desarrollados primero. Sí, Estamos hablando de China, sí. Europa. de Italia, Sí. España, Alemania. Ahora estamos nosotros países. Ellos tuvieron la primera carga fuerte, no tenían la experiencia que nosotros tenemos. Inclusive yo no sabía, el manejo de ventiladores era caótico, colapsó. Inclusive muchos de ellos pensaban que no era nada. Hay países que se pronunciaron y dijeron, no, que esto no era nada, esto no va a ser nada, esto es una tontería. Inclusive en Estados Unidos se decía muchas veces que aquí no va a pasar nada. Que desaparecería. Los agarró totalmente desprevenidos. Nosotros vivimos la experiencia de ellos y quizás eso nos enseñó un poquito. No tanto, porque aquí tampoco estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Pero eso es parte. Uno, la diferencia genética también. Dije que en esos países nórdicos también el clima es parte, yo creo que importa también, aunque no sabemos todavía cómo el virus, pero ya estaban justamente en una parte todavía de invierno, primavera, y acababan justamente de salir de la temporada de influenza y el sistema estaba muy deprimido. Ellos, de nuevo, los agarró desprevenidos porque no se prepararon, no pensaban que iba a ser de estas características. Los números que salieron de China inicialmente no les transmitió, no les transmitió ese miedo. China hizo una cuarentena masiva, fuerte, obligatoria, trancar a la gente con cadena y todo. Sí, claro. Es importante resaltar que ellos tienen un sistema autoritario, Claro. Que no es la realidad en muchos de los países de Europa y de América. Y obviamente... esos números también, uno se llevó de los números que publicaron, hay que ver si eso va a cambiar o no va a cambiar. Pero eso afectó mucho. Es parte de... ¿Usted entiende que esos números le dio un hálito de esperanza de que esto podría manejarse de una manera más light? En parte sí. Menos compleja. La experiencia en China, ellos se encontraron, somos países desarrollados, tenemos toda la tecnología del mundo. En China no les fue tan mal, la mortalidad no fue tan alta. Y ya, vamos a lidiar como nosotros, no vamos a parar la economía, no vamos a hacer todo esto, no vamos a asustar, no vamos a crear pánico, y los agarró desprevenidos. Yo tengo amigos en Italia, médicos, que me llamaban, Américo, llorando. No me diga. O sea, con el sistema de salud colapsado. Diciendo que ellos no pensaban, que ellos no sabían qué hacer, que ellos tenían miedo de decidir a quién ponerle un ventilador y no, que ellos no eran dioses para decidir a quién yo le pongo un ventilador o no, porque yo tengo que dejar una persona morir y otra no, que no sabían qué hacer, que los minutos no le daban, que no podían respirar, que el cerebro, así mismo dice, el cerebro no tenía un segundo de descanso, era una batería constante de dolor, de sufrimiento, de ataque. Entonces, les dio duro, muy duro. Sí. Estaban esperando. Las imágenes que hemos visto de este lado del mundo han sido devastadoras. Y por eso le hacía ese tipo de pregunta, porque obviamente esto ha marcado un antes y un después. Nosotros como especie humana hay una parte con una cuota política, una cuota económica, una cuota social que realmente veremos y tendremos que replantear una serie de situaciones en cuanto a nuestra vida. La realidad, partiendo desde el punto de vista de que no vamos a dejar nuestra propia naturalidad, la pregunta que yo me hago, doctor, y que quiero hacerle, tomando en cuenta que la tasa de mortalidad va del 1 al 3% por lo que hemos visto en todas las estadísticas, en la mayoría de los países, ¿no? La metadata que tenemos de esto. ¿Vamos a tener que convivir con esto? ¿O usted entiende que entre los que dice los gobiernos y las farmacéuticas y algunos grupos que están dentro de la posibilidad de tener una vacuna entre 12 a 18 meses? ¿Es eso un tiempo real o simplemente nosotros vamos a tener que convivir con una realidad que obviamente el mundo no se puede parar por lo que hemos visto? Porque la carga que tenemos es
es mayor. O sea, aquí viene el asunto de que el remedio es peor que la enfermedad. O sea, Mira, por eso le invito a que nos bueno, explique un mira, poco. la experiencia con otros virus de este tipo, el coronavirus, fue limitada. O sea, fue una infección por unos meses y luego se desapareció y se fue. Y no se crearon vacunas en ese momento, no se crearon vacunas para este tipo de virus y de una forma u otra desapareció del sistema y 10 años, 12 años después volvió a aparecer otro virus y nos agarró. Creo que lo más importante de todos es entender que las pandemias y las epidemias pueden pasar en cualquier momento. Es importante eso. De que hay que invertir en salud, que hay que ser proactivo en salud. O sea, una inversión preventiva para entonces Proactivo, poder... proactivo, es tener los sistemas preparados, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y es un tipo de emergencia que no es una emergencia meteorológica, que tú tienes un día, 2 días y pasó, si no puede tener mucho tiempo esto y afectar todo el sistema. En cuanto a las vacunas, todavía es temprano para hablar. Entendido que hay unos avances importantes, que hay unos países como Inglaterra que prometen tener algo para septiembre, octubre. Hay una vacuna en Moderna también que también está avanzando bastante. Eh, yo creo que nosotros vamos a tener que vivir con esto de esta siguiente forma. Y quiero transmitir esto que yo tengo en mi cabeza. Tenemos que salir mejor de esto. Aun y cuando el virus se desaparezca y se vaya y volvamos a la normalidad que conocemos, no podemos volver a la misma normalidad. No está bien. Nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que incorporar cosas, la higiene, el lavado de manos constantemente. No locamente, como estamos haciendo ahora, pero periódicamente, aprender algunas cosas más de esto. De nuevo, invertir en salud. Tengo que decirlo 1000 veces, porque no es justo que los sistemas digan no estamos preparados. Es verdad que es algo caótico, pero lo que se vio es que no había la más mínima inversión, o muy poca inversión. Los sistemas se desnudaron, se vio una deficiencia enorme, importante, eh, de un país a otro. Las comunicaciones, entender que las pandemias son globales y que no hay ningún país específico afectado, que si afecta a un país y usted quiere ser global, usted tiene que ayudar a ese país y compartir con ese país eso y ayudar a que eso se mejore, porque si no le va a atacar a usted. El mundo no está aislado ya, el mundo está conectado en todas formas. Necesitamos comida de otro lado, necesitamos tecnología de otro lado y vamos a necesitar movimiento de un lado a otro y tenemos que de una forma u otra empezar a convivir con eso, América. Eh, entiendo que, diría yo, para mediados de junio vamos a tener la experiencia más importante, que es las aperturas de unos cuantos países que se están dando ahora. Bueno, y sería no solamente la más importante, la más delicada. Sí, exactamente. Pero digo así porque de ahí tenemos que tener ojos avisores y listos y bien atentos para ver cómo se va a comportar el virus y establecer y hacer los mecanismos y arreglos necesarios para que esto no pase. Mira, yo te voy a decir algo tan sencillo como las puertas. Ahora mismo se está trabajando en que todas las puertas tengan un mecanismo de apertura diferente. El mecanismo de apertura de puertas que Sí, conocemos, eso de abrir cambiar. así, va a cambiar. Va a cambiar. Vamos a utilizar alar, vamos a utilizar puertas de otro tipo, los baños, abrir, ya todo va a cambiar. Ya yo he visto protocolos de trabajo, toda la industria va a Va a tener cambiar, un porque es cambio en muy global en eso. Y eso va a mejorarnos porque va a reducir la posibilidad de contagio. Mucho. Entonces tenemos que acostumbrarnos a túneles de sanitación, tenemos que acostumbrarnos a otro tipo de, quizás puertas que hablan con reconocimiento facial. Muchas veces Es inmediato, muchas veces digamos, que usted puede visualizar. Mira, yo escribí algo en Twitter hace
4 semanas, no, 5 semanas, cuando la pandemia empezó. La pandemia estaba empezando en un país, porque ya estaba en otros lados. Y dije que los móviles debieran convertirse ya en entes obligatorios de salud. No para rastreo, de que yo te voy a rastrear quién tiene o no tiene, sino que tengan sensores de oxígeno, que tengan la capacidad de hacer electrocardiograma, que tengan la capacidad de tomar frecuencias respiratorias. Hay muchos que lo tienen, pero no todos. Yo te garantizo a ti que un 40 o un 50% de las cosas que llegaron tarde a los centros a los hospitales fue porque no se monitorizó los cambios agudos y rápidos. Ya esto tiene que ser, tenemos que aprender Universal. esto. Tenemos que Se entiende que debe de ser lo mismo que usted estaba hablando desde el punto de vista de la cuota de la globalización. Esto sería parte de la globalización bien utilizada. Así es. Tenemos que mejorar. Yo digo que no es normalidad, es una nueva normalidad, una mejor normalidad que tenemos que implementar para que esto no vuelva a pasar. O si va a pasar, pase en mucho menos cuantía, que es lo que estamos buscando. Tenemos que respetar el medio ambiente también. Tenemos que respetarlo, porque nosotros Esto ha dado una gran lección. irrumpiendo en todos los sitios. Y de nuevo te digo, hace 3 días se publicó un estudio que el 62% de las zoonosis, Sí. infecciones que pasan, es porque nosotros hemos invadido donde viven los animales. Sí, su hábitat natural. Así es. Doctor, comenzábamos esta impresionante conversación hablando desde el punto de vista médico y cómo el médico no solamente era un ente de referencia medicinal, sino también era un ente de paz y era un ente que a través de la calma per se llevaba calma a los otros. Con este confinamiento y este encierro hemos visto la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos bien y mal, porque no a todos nos va muy bien el estar encerrados todo el tiempo. Desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la interacción familiar y humana, ¿qué cambia? Mira, mucho. Hay perfiles que se están estableciendo a través del confinamiento. Por múltiples razones se entiende que va a haber un aumento de un 32% de la depresión. Se está estableciendo que va a haber un 20 a un 24% de aumento de la violencia domiciliaria. Las personas están viviendo todo el tiempo en casa. Mamá, papá, hijos. Los hijos no están yendo a su colegio, no están yendo a los parques. Los padres no están yendo a los trabajos. La mamá ahora y el papá que tenían por un tiempo al hijo en un colegio están... todo es difícil, todo se está haciendo por conferencia, por hablar. El miedo, el pánico, que si me pasa algo a mí, si le pasa algo a un familiar, si le pasa algo a mi mamá, que tengo un mes que no la veo, que no le doy un abrazo, a mi papá, son cosas, si me pasa algo a mí, me meten en un hospital, nadie me va a poder ir a ver, me despiden en la puerta, ya ni entierros hay compartidos. O sea, aunque tú creas que son cosas sencillas, no son cosas sencillas. El duelo, la visita en el momento de la enfermedad, el abrazo que hemos perdido en el saludo, el contacto, estaba en nuestra forma de actuar y nosotros hemos tenido que apartarla rápidamente de una forma brusca y eso está afectando mucho, 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 mucho. O sea, yo te digo personalmente, yo tengo 45 días que no le doy un abrazo a mi mamá y eso me da en la cabeza. Claro. Y vivo pensando en ella y voy a visitarla y me paro a lejos para saludarla y verla, Sí. y me paro en el balcón para verla. Entonces imagínate, todo eso está mermando mucho. Hay personas que tienen enfermos en su casa, contagiados por el COVID, y no tienen la forma de atenderlos. Hay personas que viven solas, hay personas que una mamá que tiene un hijo solo y tiene el COVID ella
y el niño, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo atiende? O sea, es una cosa impresionante. Los sistemas sociales no están preparados para este tipo de cosas y tenemos que aprender esto porque viene una etapa en que el psicólogo, el psiquiatra, va a tener que a trabajar de fondo en esto. Pero dentro de su propia profesión y su día a día, el hecho de esta carga emocional que genera un estrés, que genera un trauma, el encierro que genera un pánico, ¿no aumentaría las enfermedades Claro, sin lugar a cardiovasculares? dudas. Mira, O sea, no saldríamos de esto con unos números alarmantes, yo por publiqué, ponerle un... yo publiqué creo que ayer o hoy, que yo había habido un evento de arritmias en mis pacientes. Me estaban llamando mucho por arritmias, palpitaciones, no estoy durmiendo, la presión me está subiendo, tengo que subir las medicinas. Entonces hay mucho problema en ese aspecto. Eh, están pasando algunas cosas muy grandes también en América en el confinamiento y la gente no está haciendo ejercicio, no está caminando, la gente está tomando mucho en casa. Mis pacientes me están diciendo, estoy tomando más de lo normal, estoy comiendo más de lo normal, estoy eligiendo peores alimentos para comer. Entonces, no hay duda que todo esto va a tener una incidencia importantísima en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, todo lo demás. A ver, doctor, hagamos un ejercicio práctico. A ver si podemos llevar, digamos que 3 consejos. Tomemos desde un punto de vista una familia que vive en un apartamento, mamá, papá, 2 hijos, son 3 habitaciones. ¿Qué se puede hacer para mejorar la parte de la circulación? ¿Qué se puede hacer para tratar de comer mejor? ¿Qué alimentos usted entiende que debe de consumirse en casa? ¿Y qué posibilidades preventivas debemos de tener fuera de los protocolos que hemos visto día a día a través de las emisiones gubernamentales? Muy bien, mira, yo te digo, si no hay nadie infectado en Correcto, casa, tomando en cuenta de que no hay nadie si no hay infectado, que somos infectado, una familia común y nos ha tocado este momento. mira, yo le digo a mis pacientes que caminen, que hagan un trayecto desde su habitación al área que tengan, le den la vuelta a la casa unas 10 o 15 veces, por lo menos 2 veces al día. Y eso me está ayudando bastante. Es una, si hay escaleras, que usen las escaleras en la casa. Eh, Hacer cualquier tipo de ejercicio. Hay programas de televisión en el cual usted puede hacer, hay técnicas por el celular en el cual le ponen otro ejercicio que usted puede hacer en la casa fácilmente. Eso yo se lo estoy mandando a mis pacientes también. En cuanto a la nutrición, eh, pensar que el sistema inmune depende de la nutrición. Mientras más comida chatarra usted coma, mientras más azúcares usted ingiera, mientras más alimentos procesados usted ingiera, usted va a tener, mientras más grasas trans usted ingiera, usted va a tener un sistema inmune mucho más débil y va a estar mucho más expuesto o más a merced del COVID. Eso es importante. Yo le digo a los pacientes que traten de hacer las comidas más fuertes temprano y para la noche dejar comidas más leves, más ligeras. Tratar de lo más posible, aunque es un poquito más difícil ahora, porque la gente está comprando cosas para guardar, Sí. utilizar elementos lo más posible naturales y de nuevo evitar la comida chatarra, eso es importante. Porque de nuevo es que no se imagina la gente el efecto que tiene el sistema inmune. Es enorme, 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 enorme. Y el sistema inmune es lo único que nosotros tenemos ahora mismo para defendernos del COVID, de este virus. Si tenemos un sistema inmune fuerte, el COVID va a pasar muy desapercibido. Había una parte que no recuerdo. ¿Cuál fue la última parte que me contaste, América? Fuera de los protocolos sanitarios que Perfecto. nos han dicho desde el punto de vista gubernamental, ¿qué otros protocolos preventivos podemos hacer dentro de nuestro hogar? Imaginemos que vamos de compras. Tenemos que traer todas estas bolsas o todas estas fundas con los alimentos que Perfecto. fuimos al supermercado. Imaginemos que tenemos que echar combustible. O sea, son cosas cotidianas con pequeños tips Hay para la gente común y corriente. protocolos establecidos ya, el que se llama el protocolo para salir de casa, el protocolo para entrar a casa. El protocolo para salir de casa casi siempre involucra disminuir la salida de casa lo más posible. Casi siempre, si es posible,
la persona que salga de casa, que sea por necesidad y que sea dentro de los grupos de menos riesgo. O sea, que no salga el que tiene 60 Correcto. años, el que tenga hipertensión, el que tenga menos, que sea totalmente necesario. Que salga con mascarilla si puede, que antes de salir se lave bien las manos y ande con algún tipo de forma de usar algo para las manos durante esté fuera. Yo siempre le digo a las personas que traten de usar camisas manga largas, ropa manga larga, medias y zapatos, no chancletas, nada abierto, porque eso aumenta el contacto entre la piel y el virus. Otra cosa muy importante que le digo es que cuando estén en las calles o salgan, mantengan las manos, si tienen bolsillos, dentro de los bolsillos el mayor tiempo posible. Tiene una función especial, es que no nos llevemos la mano en la cara y no topemos nada. Mientras vayamos caminando, o sea, si usted tiene la mano en los bolsillos, eso le recuerda que usted no puede estar topando, agarrándose de un andamano, agarrando algo, ese tipo de cosas. Si van a topar algo, recordar siempre el axioma que es nunca se lleve la mano a la cara si usted no sabe dónde estuvo su mano los últimos 30, 40 minutos. Siempre que se vaya a llevar la mano a la cara, tiene que tener el conocimiento de que usted se lavó su mano y no tocó nada después de eso. Es vital, porque si dos cosas influencian mucho el virus, una es el distanciamiento social y aislamiento, y el otro es lavar las manos y no llevar la mano a la cara. Porque el 70% de las infecciones depende de esos dos: aislamiento, distanciamiento, separación y no llevar manos a las caras contaminadas. Ahí está parte importante. En cuanto a las bolsas, hay un protocolo establecido. Cuando usted llega a su casa, yo siempre le digo a las personas, si pueden tener un área en la casa que destinen fuera o en la puerta para dejar los zapatos y dejar algunas cosas ahí, que puedan dejarla ahí y desinfectar lo que haya que desinfectar en esa área. Si hay bolsas de plástico, esas bolsas yo recomiendo que la Que se descarten. desinfecten en esa área O antes de entrarla. la desinfecten o la descarten, una de las dos. Coja el material que vaya a sacar de las bolsas y lave lo que tiene que lavar dentro de la casa ya con lo que tenga que lavar. Pero sí desinfectar eso si puede fuera. Hay protocolos que dicen que también que si se puede dejar esto fuera por un tiempo expuesto al sol para también disminuir el tiempo de contacto con ese plástico. Eso es parte. Pero desde que llegue a la casa y de eso ahí, yo recomiendo a las personas que han estado fuera en lugares cerrados bañarse, darse la ropa que tenía, ponerla en el zafacón de la ropa sucia y lavarlas y bañarse. En cada salida y cada entrada. Yo lo haría. No, en cada entrada no, porque cada O sea, salida. cada vez que regreses de que regreses de un viaje, ¿no? Sí, sobre todo cuando vamos a sitios muy concurridos como Sí. supermercados, bancos, porque ahí la carga viral es mayor y no sabemos, de verdad no sabemos si se queda en el pelo, no sabemos, ese tipo de cosas todavía no las sabemos enteramente. Otra cosa muy importante es que si usted se mete a bañar, y se lo digo siempre, y no se ha lavado las manos, no empiece lavándose la cara, empiece lavándose las manos. Correcto. Y después que se lave las manos, se termina de asear, porque mucha gente se echa el agua en la cara, se pone la mano en la cara de una vez y se empieza y ya tiene las manos contaminadas y se puede infectar. Después de que se bañe, se pone una ropa y ya el día normal. Si tiene mascarillas y en su casa no es necesario usarla, siempre y cuando no haya un contagiado. Yo le digo a las personas, en mi casa, por ejemplo, yo soy médico y tengo que salir y ver pacientes. Cuando yo llego a casa, y he tenido, después que me baño, uso las mascarillas por un tiempo. Si estoy con mi familia cerca, la uso por un tiempo. Si estoy solo, como estoy ahora, están todos, no tengo a nadie, no a 6, ni a 15, ni a 20 metros, entonces me la quito porque no estoy contaminando a nadie en este momento. Pero si voy a estar con ellos y he estado cerca de otras personas recientemente, me las pongo por un tiempo para estar seguro de que no tengo la capacidad de contagiarlos a ellos. Correcto. Estamos hablando con el doctor Víctor Atala. Ha sido una conversación maravillosa. Vamos a dar pasos a las preguntas ahora. Aquí tengo una pregunta de Luzmeri Ramos II. ¿Qué se presume sobre el virus y el embarazo? ¿Algún efecto teratogénico? No, todavía no sabemos que tenga efecto teratogénico
como el Zika, que tenía afección, en las embarazadas se consideran que pudieran tener un poquito de riesgo mayor, aunque la evidencia reciente dice que le está yendo bastante bien, porque el sistema inmune de las embarazadas es diferente, por las hormonas que suben mucho, porque tiene más peso, porque sube el azúcar, porque te afectan muchas cosas. Entonces, tienden a tener un sistema inmune un poquito diferente y podrían tener un poquito mayor de riesgo que lo normal. En cuanto a efectos teratogénicos, hasta el momento no tenemos ninguna evidencia en lo más absoluto de que el virus afecte el bebé de esa manera. Tenemos otra pregunta aquí de Rulor DZ. Recientemente se han presentado casos de contagio sexual. ¿Es esto verídico? ¿Todavía eso está bajo estudio? ¿Cuál es la realidad con esto? Yo no tengo evidencias de contacto sexual. Yo no lo he leído. Voy a buscarlo, indagarlo, pero hasta ahorita, que estaba actualizándome, sí te dije, se había encontrado en el semen de personas. Sí, rastros. Sí, rastros, pero lo que se encuentra en el semen no se ha demostrado que sean partículas virales vivas o activas, sino que hasta ahora se piensa que son despojos, partes del virus que no tienen capacidad de infectar. Eso es lo que se conoce hasta ahora. La última, hasta hace 2 horas, 3 horas, es que no hay evidencia de que esto se pueda transmitir de manera sexual. Doctor, desde el punto de vista humano, hemos tratado varios tópicos. ¿Qué cambia para nosotros como ser humano en nuestro día a día? Vamos a hacer una mirada en los próximos 5 años. Yo creo que hemos hablado un poquito de eso. Yo creo que lo más importante es entender y esperar esta porción del virus, de qué va a pasar con el virus. Todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, hay una parte que no sabemos, América. O sea, yo no sé cómo está, el virus va a aparecer cada 6 meses, va a volver, no va a volver. Creo que lo más importante que va a cambiar con el ser humano ahora mismo es que vamos a vivir con reglas nuevas de juego en cuanto a higiene, mucho más estrictas. Quizás se queden algunas reglas de distanciamiento, quizás se queden algunas reglas de aislamiento selectivo para algunas personas hasta que no tengamos inmunidad colectiva de rebaño o hasta que no tengamos una vacuna. Y esto desaparece como desapareció el caso del SARS. Quizás no tengamos que hacer mucho, que volvamos totalmente a la normalidad, como volvimos después que por el SARS no fue una pandemia, fue una epidemia en unos sitios, esto fue una pandemia. Correcto. La pandemia es que cogió el mundo entero rápidamente. El virus mostró ser altamente contagioso, tiene una capacidad de contagio muy alta. Entonces, hasta que no tengamos el conocimiento total, va a ser muy difícil, Américo, predecir. Vamos a estar suponiendo tú y yo qué va a pasar en los próximos 5 años. Yo quisiera pensar y quisiera pedirle a Dios que sea que este virus mute. Ya ha habido algunas mutaciones. Todo el mundo piensa que las mutaciones son malas, pero no todas son malas. A veces el virus muta cuando choca con muchas personas, pierde fuerza, choca con el sistema inmune, se debilita y pierde fuerza, entonces desaparece en el sistema, no tiene la capacidad de infectar tanto. Y ya se ha demostrado que el virus ha perdido unas 19 partes genéticas, vamos a hablar del genoma. Entonces eso ha demostrado que, aunque no lo creamos, de que el virus que ha llegado a otros sitios puede tener una virulencia menor que la virulencia que la del principio. Ok. Doctor, quisiera extenderle la invitación porque me gustaría que tratáramos otros temas a medida de sus posibilidades en unos 15 días, 20 días, y que podamos conversar, ver el panorama en perspectiva. Damos 15, 20 días, vemos qué ha pasado, porque el mundo, no sé si usted comparte la misma opinión que yo, con toda esta situación hay una carrera. Hay una carrera de las medidas, hay una carrera de las respuestas, hay una carrera de los medicamentos. Y es muy interesante porque sé que la mayoría de personas que nos están escuchando ha tomado pinceladas, fracciones para
interiorizar y desarrollar en su vida diaria, aún no teniendo personas allegadas a ellas con la enfermedad. ¿Algunas palabras finales, doctor? Bueno, yo las palabras finales es que se cuiden mucho, entiendan que es una enfermedad que puede ser importante, sobre todo en los grupos que mencioné, en los grupos de riesgo. Eh, que yo siempre tengo una frase, pongo, que dice que nosotros somos la solución y seamos la solución. Somos la solución, pero tenemos que ser la solución. Ayudar y compartir lo que podamos. Hay mucha gente, Américo, con necesidad. Este virus ha dejado desempleadas a muchísimas personas. Hay mucha hambre, mucha necesidad. Y nosotros tenemos un privilegio enorme de no necesitar. Y el que no necesita es un privilegiado. Y la más alta gracia que puede tener una persona es tener la capacidad de llevar esa gracia que usted tiene a los que no la tienen. Para eso estamos en el mundo. Unirnos como nación, como mundo, como raza, como universo. Que vamos a salir de esto. Yo estoy seguro de que esto vamos a salir mejor con la gracia de Dios. Unirnos, que es lo más importante. Doctor, me encantan sus palabras. Le tomo la palabra de que en 15, 20 días estaremos de nuevo haciendo este streaming. De todo corazón, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su hogar, sacar este momento para nosotros en Sabia Sundato y toda la audiencia que siempre está semana tras semana con estos streaming. El placer es mío, de verdad, de corazón, y te doy las gracias por la oportunidad de poder llegar a tantas personas. Te lo agradezco de corazón. No. Gracias a usted, doctor, y que Dios lo bendiga, amigos. Gracias a todos ustedes por haber estado en este streaming especial en Sabia Sundato a través de todas las plataformas. Vamos a estar en vivo en Periscope, pero también vamos a estar grabados en Periscope, en Twitter, en YouTube. Así que búsquenos y nos vemos la próxima semana con otro streaming. Y en 15 días, ya lo saben, tendremos una vez más al doctor Víctor Atala conversando sobre las nuevas técnicas, una mirada introspectiva de estos 15 o 20 días que ha pasado, que ha cambiado y dónde estamos como nación, como raza, como mundo. Muchas gracias y pasen todos ustedes un feliz resto del día. Hasta entonces.